continuamos con la clase de control postural. Para este segundo tramo vamos a necesitar una silla con respaldo, ¿vale? Ideales desde la cocina, y un palo de escoba sin su cabezal. Vamos ahora a realizar una serie de ejercicios para toda esa gente que está teletrabajando, que está muchas horas a lo mejor sentada con un ordenador, y son ejercicios que van a ocuparse principalmente de nuestras manos, nuestros dedos, nuestras muñecas, codos, hombros y nuestra zona cervical, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios que nos sirvan primero para fortalecer un poco esas zonas y segundo también para desentumecerlas, ya que si estamos mucho tiempo haciendo el mismo ejercicio repetitivo, pues acaban las manos o acaban los hombros un poco resentidos. Bien, comenzaremos primero sentándonos bien en nuestra silla, respaldo bien atrás, colocados, las piernas abiertas, distancia de la cadera, y desde aquí me he acercado tanto, de hecho posiblemente no veáis parte de las piernas, pero lo que nos interesa es, de aquí para arriba, los brazos. Bien, vamos a comenzar desde más lejos a más cerca. Empezamos por la zona de las yemas de los dedos. Vamos a empezar enroscando esta pica solo utilizando la yema de los dedos y vamos a ir moviendo la pica a un lado, ¿vale? Veis que yo la estoy llevando a un lado, solo con las yemas, y al otro, pero tenéis que intentar que no se caiga la pica, tiene que mantenerse siempre horizontalmente. Vamos llevando a un lado y al otro, con la yema de los dedos. Veréis que parece una tontería, pero que un poquito cansa, ¿vale? También aquí vais a notar en los brazos una sensación familiar de cuando estamos un ratito con el ordenador, que es que empiezan a cansarse los brazos, empiezan a cansarse los hombros. Pues al igual que vamos a hacer ahora, cuando estés con el ordenador, tienes que hacer lo mismo. Mover un poquito, soltar un poquito manos, hombros, ¿vale? Intentar en este ejercicio que no se suban los hombros y queden abajo. Y vamos poquito a poco. Perfecto. Vamos ahora a agarrar como si fuésemos en una bici, en una moto. Desde aquí vamos a ir a los lados, ¿vale? Rotando un poquito nuestro tronco para soltarlo. Perfecto. Bien, seguimos con nuestras manos, con nuestros dedos. Vamos a ir ahora tocando lo más rápido que podamos con cada uno de los dedos, como si fuese la flauta, como si fuese la gaita. Vamos rápido con ese movimiento. Solo con el dedo índice, ¿vale? Ejercicio de dedos, nos viene muy bien, sobre todo si estamos mucho con el ordenador y más aún si encima no es algo que hiciésemos habitualmente. Vamos con el dedo corazón. Anular, este cuesta un poquito más. El meñique, parece que se quiere venir el anular también. Perfecto, vamos a colocar ahora nuestra pica así. Vamos a ir trabajando con nuestras manos, vamos a ir lo más rápido que podamos, girando, ¿vale? Voy girando sobre sí mismo como si fuese un tornillo y a la vez va a ir bajando, nuestra pica. Una vez que lleguéis al suelo, vamos en el otro sentido hacia arriba. Como veis, yo no la voy lanzando, voy girando simplemente
con la yema de los dedos. Y volvemos hacia abajo. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar ya con nuestras muñecas. Para ello, vamos a empezar primero un ejercicio de calentamiento girando nuestra pica. Giramos en el otro sentido. Perfecto. Vamos ahora a colocar nuestras muñecas apoyadas en las rodillas. Desde aquí, bajo la mano hasta tocar con la pica la rodilla y subo, bajo y subo. Mantenemos arriba. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Lo que hago es agarro solamente con una mano y giro máximos, ¿vale? Voy hasta donde llegue la muñeca. Vais a notar que va a llegar un punto en el que la muñeca no va más y ya vuelve como un resorte. Lo vamos para allá. A un lado y al otro. Cambiamos. Perfecto, vamos a trabajar con nuestros codos. Recordamos que todos estos ejercicios son para trabajar un poquito la destreza, la fuerza de nuestros brazos, de todos sus componentes, muñecas, dedos, articulaciones, todo, ¿vale? Que nos viene muy bien para el tema de teletrabajo, sobre todo cuando estamos con ordenador durante muchas horas, porque si no, a la mínima, vamos a empezar a notar ese cansancio y esa pesadez en las articulaciones y vamos a empezar a coger malas posturas para intentar relajar esas zonas que están cansadas. Bien, ahora vamos a agarrar así nuestra pica y vamos a llevarla a los hombros y volvemos. Hombros y vuelta. Eso es. Perfecto, vamos ahora a hacer lo siguiente. Dejamos un segundo la pica, el palo a un lado y vamos con mano izquierda haciendo giros, así, como si estuviésemos con una manivela grande.
Al otro lado. Cambiamos, vamos con el brazo derecho. Cambiamos el sentido. Perfecto, ahora vamos a volver al pasado como si estuviésemos en un coche antiguo de esos que la ventanilla de atrás iba con manivela. Vamos en la de izquierdo, hacia atrás, moviendo hombro, moviendo codo. Adelante. Cambiamos, vamos con el otro lado, hacia atrás. Adelante. Perfecto. Vamos a seguir trabajando con la pica. Vamos a trabajar ahora con nuestros hombros, ¿vale? Son los que más suelen sufrir. Entonces vamos a empezar primero de lo más suave. Vamos a ir increciendo, calentándonos un poquito y luego ya darles un poco más de intensidad. Manteniendo la pica en contacto con el muslo, vamos a ir atrás con uno, atrás con otro, haciendo esa especie de círculo. Adelante. Perfecto, vamos ahora a ir arriba al muslo, ¿vale? Llega hasta la rodilla y arriba. Vamos, desde aquí, tras nuca, arriba. Si a alguno le molesta la cabeza o tiene que llevarla siempre hacia adelante para no darse un golpe, lo hace por delante con cuidado con la nariz. Perfecto. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Colocáis las dos manos juntas en la pica y desde aquí los codos vais a llevarlos por arriba y subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Vamos poquito a poco. Perfecto, vamos a ir ahora hacia adelante con nuestra pica 20 veces, vamos a hacerlo 20 adelante, 20 arriba y vamos a hacerlo primero normal, luego rápido y luego muy rápido. ¿Estamos? Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos un poquito de hombros. Imagino que empezaréis a notar toda esta zona calentita, esta zona ya empezando a cansarse un poco. Es normal. Vamos un poco más rápido. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos un poco y ahora vamos a toda velocidad, ¿vale? ¿Estamos listos? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Dejamos el pie a un lado. Últimos ejercicios son para las cervicales. Vamos a ir haciendo círculos bien amplios. Al otro lado. Desde aquí arriba vamos 10 veces a la derecha. Diez a la izquierda. Desde aquí 10 atrás. Volvemos siempre a posición inicial. Diez adelante. Bueno, y vamos a estirar todos estos grupos musculares. Empezamos con la mano izquierda, en posición de pedir, tiramos de los dedos hacia abajo y extendemos bien el codo. Nos tiene que tirar todo por aquí, ¿vale? Venga. Le dais la vuelta a la mano y empujáis hacia abajo de la muñeca. Cambiamos. Le damos la vuelta, tiramos de la muñeca hacia abajo. Brazo derecho por delante, tiramos del codo. Izquierdo. Izquierdo por detrás de la cabeza, tiramos del codo. Derecho. Agarramos nuestra cabeza, tiramos hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Atrás. Perfecto, pues ya sabéis, estos ejercicios nos vienen muy bien para fortalecer todos los grupos musculares que están integrados en el trabajo con ordenador, que es lo que hacemos muchos ahora, desde casa. A lo mejor no estamos tan acostumbrados y aún así para la gente que trabaje normalmente ya en oficinas con un ordenador, nos viene muy bien para fortalecer todos esos grupos musculares que son con los que estáis trabajando todo el rato. Además de ello, recordar, muy importante, estirar de vez en cuando y moveros de vez en cuando. Seguimos ahora con el último tramo de ejercicios en el siguiente vídeo. Hasta ahora.